Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Cuando una persona va a una empresa y tiene referencias de trabajo, muchas veces tiene que llevar una carta de recomendación. Uno deja una empresa hacia otro lugar, buscando progresar y demás. Entonces, en buenos términos, le pide a su antigua empresa que pueda darle una carta de recomendación. Es algo muy común. Entonces, aquella persona que lo va a contratar, allí tiene las cualidades, su forma de trabajo, y de esa manera puede decidir si lo va a contratar o no, si da con el perfil, porque entiende que ha sido una buena persona, ha sido correcto, de tal manera que su empresa o donde estaba trabajando lo recomienda, le da una carta de recomendación. Bueno, ahora Pablo se encuentra en la iglesia de Corintios. Hermanos que habían sido predicados por medio de Pablo, una gran tarea en sus corazones, compartiéndoles el mensaje de la verdad, hablándole acerca del plan y el propósito de Dios. Ahora Pablo lo visita en la segunda carta de los Corintios y él comienza en el capítulo 3 hablando acerca de esto. Dice, ahora comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Vamos a comenzar a hablar de nosotros. Es necesario que le presentemos una carta de recomendación. ¿O es necesario que ustedes nos den una carta de recomendación para otros? Pablo dice, no, más bien ustedes son la carta de recomendación, pero no escrita en un papel, no escrita en una piedra, sino en sus vidas, en sus corazones. Pablo decía de esta manera, ustedes son la carta que muestra, son la recomendación de la obra que Dios me ha permitido hacer en sus vidas. De manera que pudo quedar escrito en sus corazones por medio del Espíritu Santo de Dios esa obra tan gloriosa. Y esa obra hecha por Dios puede verse. No necesito que puedan recomendarme porque sus vidas lo hacen. Su vida habla a través de esa obra de redención, de salvación. Ese cambio y esa transformación que solo puede ocurrir por medio del Espíritu Santo de Dios. Pablo estaba diciendo, ustedes son la carta viviente, la recomendación viviente del trabajo que hemos hecho. Dice la palabra, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Allí, donde la palabra de Dios queda grabada, escrita en el corazón. Y una persona comienza a ser transformada por Dios. Y eso puede reflejarse, eso puede verse. Entonces Pablo le dice, no es necesario una carta de recomendación, ni para ustedes que le demos una carta, porque ustedes saben la obra que hemos hecho. Ni necesitamos una carta de ustedes para otros, porque al ver sus vidas, los demás entenderán la obra que hemos hecho. Pero de ninguna manera Pablo buscaba jactarse de la obra. De ninguna manera Pablo trataba de decir, ustedes son siervos de Dios, gracias a mí. O ustedes tienen cualidades en Dios, gracias al trabajo que yo he hecho, gracias a la capacidad que he tenido para enseñarles, para fortalecerlos, para instruirlos en un camino de fe, de bendición, para que puedan ser un canal de bendición para otras vidas, por medio de su vida misma, que habla a través de la obra del Espíritu de Cristo, de la obra de Dios en sus corazones, no escrita con tinta, no en una piedra, sino en sus corazones. No que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo decía, no es que
esté diciendo que nosotros somos competentes para hacer esta obra, sino que Dios nos dio la capacidad de poder hacer esta obra en ustedes. Dios tocó nuestro corazón, Dios nos guió para poder llevarlos a un camino de bendición. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, su vida refleja la obra que nosotros hemos hecho en ustedes, en el Señor. Quedó grabada en su corazón, quedó grabada en su vida, y su vida transformada por Dios, llena del Espíritu de Dios, llena de las cualidades de ese Dios, refleja y habla mucho más fuerte que lo que pueda escribir con una tinta. Quedó grabado en sus vidas, de manera que ustedes son ese reflejo de lo que hemos hecho, el trabajo y la tarea, pero de ninguna manera nosotros somos competentes para hacer la tarea. No estoy diciendo que seamos competentes para hacer esta tarea, sino que esa competencia, el poder tener estas cualidades en nuestra vida, proviene de Dios. Hay personas que a veces dicen, yo no tengo lo necesario. Dios te llama para que prediques su palabra. Dios te llama para que hagas una obra. Dios te llama para que siembres la palabra de Dios en los corazones. Dios te llama para instruir. Dios te llama para fortalecer. Dios te llama para enseñar su palabra, para guiar en el camino de la fe. Pero hay veces que el hombre dice, yo no tengo lo necesario, no soy competente para poder llevar adelante esta obra. Bueno, Pablo dijo, yo no soy competente. No se trata de que seamos competentes, sino que Dios nos dio esa capacidad para poder hacer esta gran obra en el corazón de los hermanos. Aquí uno puede decir, pastor, he aprendido en este tiempo. Y hay personas que han dicho, sabe que hemos aprendido en este tiempo, en un corto tiempo, mucho más que en toda nuestra vida de fe. Porque estábamos en un camino equivocado, porque no había fruto, porque no había bendición, porque nos sentábamos a escuchar historias de alguien, nos sentábamos a escuchar la historia de vida de una persona, que era lo que nos quería compartir, pero no la palabra de Dios. No había un conocimiento de la Escritura, no había una guía del Espíritu de Dios, sino más bien una charla distendida. Y hay veces que yo en las redes sociales veo a algunas personas que predican de esa manera. Y uno puede decir, es su forma, no quiere decir que esta sea la única forma de predicar. Pero me pregunto, ¿de qué le sirve a una persona conocer esos detalles? ¿De qué te servirá para tu vida que te cuente qué fue lo que hice ayer? ¿Qué comí al mediodía? Si dormí la siesta, si no lo hice. ¿De qué te sirve todo eso? Alguno dirá, bueno, es como para romper el hielo, es como para poder entrar y que la gente se sienta más en confianza. Pero lo que tú necesitas es la palabra de Dios. Es que el Espíritu de Dios comience a escribir en tu corazón, así como los hermanos de la iglesia de Corinto. Que comiencen a ser escritas las palabras del Señor en tu corazón. De manera que dice la palabra que somos cartas leídas delante de Dios. Nuestra vida refleja esa transformación, ese cambio de una vida. Ahora quizás alguno diga, bueno, yo conozco la palabra, conozco el camino de Dios, pero mi vida no refleja esa obra. Mi vida no refleja esa palabra de Dios en mí. Nadie puede mirar y decir, este es un cristiano convertido, transformado por Dios. Una carta leída, algo que no hace falta que envíe una carta de recomendación, porque puede verse la obra. Aquellos hermanos que en este tiempo han logrado crecer, han avanzado, han podido afianzarse en los caminos de Dios, han proyectado sus vidas en el camino para poder fortalecerse, para poder buscar esa palabra de Dios que los guíe y que los lleve a ese plan y ese propósito que hay para sus vidas. No fue porque yo fuese competente, fue porque es Dios quien nos da esas cualidades para poder hacer su obra. Entonces aquella persona que diga, yo no tengo lo necesario, pastor, yo no tengo lo suficiente, no soy suficientemente competente,
para poder llevar adelante una obra. No soy lo suficientemente competente para poder guiar a alguien en el camino de Dios, o para enseñarles la palabra, o darles un estudio bíblico, o darles una reunión de oración, o abrir una iglesia. No tengo las cualidades. Pero Pablo está diciendo aquí, no es por mí, sino es por la gracia y por la misericordia de Dios que podemos hacer esa obra en sus vidas. Es la gracia y la misericordia de Dios tocando cada corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la palabra, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos hizo competentes de un nuevo pacto. La letra, la ley, mata, mas el Espíritu vivifica. Esto de ninguna manera dice que la ley no fuese importante, sino que está haciendo referencia al antiguo pacto y al nuevo pacto del cual el Señor lo hizo ministro de ese nuevo pacto. Y hace la comparación en cuanto a ese nuevo pacto tan glorioso. La letra mata, el conocimiento de la ley, porque dice la palabra que el pecado no entró sino por el conocimiento de la ley. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. La obra hecha por el Espíritu, ¿por qué? Porque el conocimiento de la ley traía muerte. El conocimiento de la ley marcaba que una persona pudiese conocer qué estaba bien, qué estaba mal, pero no hacía que esa persona pueda cambiar. No transformaba su corazón y su vida. La palabra de Dios no estaba escrita en sus corazones, sino que estaban escritas en la piedra. Y el hombre trataba de seguir la ley, pero no podía hacerlo. Si fue necesario un nuevo pacto, quiere decir que el viejo pacto no era perfecto. ¿Por qué? Porque una persona, por la ley, no podía justificarse para con Dios. La ley le mostraba a la persona sus errores, sus pecados, y que tendría muerte lejos de Dios por su condición pecaminosa, por fallar, por errar. Pero sin embargo, el Espíritu vino para completar esa obra por medio de Cristo en la cruz. De manera que ahora, dice la palabra de Dios, que cuando aquel pacto fue sellado, mataron allí un cordero, la sangre del cordero, el agua, hizo un hisopo y comenzó a regar allí. En aquel momento se estaba sellando ese pacto. El pacto de la ley, el antiguo pacto. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo es la sangre de la nueva alianza, de este nuevo pacto perfecto, el cual ya nadie queda fuera. Dice la palabra que cuando el Señor estaba allí en la cruz, cuando clavan una lanza, en su costado sale agua y sangre de aquel lugar. ¿Por qué? Porque en aquella cruz estaba firmando este nuevo pacto, esta nueva alianza, para traer salvación y esperanza a toda la humanidad, para que la historia se escriba en los corazones, aleluya, por medio del Espíritu Santo de Dios. Santo es Él. Dice la palabra, y si el ministerio de muerte fue grabado en letras, en piedra, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si cuando Moisés descendió tuvo que ponerse un velo y los hijos de Israel no podían mirarlo a causa de la gloria, bueno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más ahora por medio de la obra del Espíritu? ¿Cuánto más por medio de la obra de Cristo en sus corazones? Pablo estaba diciendo, si aquello que traía muerte, y Pablo no estaba desmereciendo de ninguna manera la ley, pero si aquello que traía muerte fue glorioso, si aquello que fue el conocimiento
trajo muerte, y eso fue glorioso, de manera que Moisés tuvo que ponerse un velo para cubrir aquello que había de perecer, dice. Cuanto más a esto que permanece para siempre, cuanto más al pacto, cuanto más a la obra de Cristo en cada corazón y en cada vida. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Si eso fue glorioso, dice Pablo, cuánto más esto que es del Espíritu, cuánto más la palabra de Dios grabada en cada corazón, cuánto más. Y Pablo decía, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Hay algo que tengo para decirles. Pablo estaba hablando con total sinceridad, con total franqueza, con total seguridad. Que el ser ministro de un nuevo pacto era algo glorioso. Pero dice la palabra de Dios que muchos no entendían, muchos cuestionaban. Y la Escritura dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Dice la palabra que si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, para que no puedan verlo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero no solamente el entendimiento de los incrédulos, sino que Pablo hace referencia aquí a que había un velo en todas las personas que no podían ver la obra del Espíritu, que no podían ver esta nueva alianza, que no podían ver este nuevo pacto de Dios perfecto. De manera tal que las personas no entendían y no podían comprender la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban veladas, porque sus ojos estaban velados, porque ese velo aún estaba en sus vidas. Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas no conocen acerca de Cristo? ¿Cuántas personas la palabra está velada a sus ojos y no pueden ver esa gloria? Pablo dice, si eso tuvo gloria, lo que trajo muerte, el conocimiento de la ley, cuánto más esto que trae vida, salvación, esperanza, restauración, una vida eterna, una vida de gozo y una vida de bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. De manera que Pablo dice, y aún hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Leen a Moisés, pueden leer la ley, pero tienen un velo, no pueden ver la obra de Cristo. No pueden tener la ley grabada en el corazón, no en unas tablas, sino en el corazón, para poder vivirlas y que su vida refleje ese cambio y esa transformación de Dios en ellos. Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corinto diciendo, no necesitamos carta de recomendación, porque su vida habla por sí sola. Su testimonio. Una vida cambiada, una vida que dejó los vicios, que dejó las drogas, el alcohol, que dejó la violencia, que comenzó a servir a Dios, que Dios puso un corazón generoso, que ahora mira la necesidad de los demás. No necesito ninguna carta de recomendación, porque su vida habla por sí solo. ¿Cuántas cartas hay aquí? ¿Cuántos han sido escritos en sus corazones la ley de Dios para poder vivirla, para poder ponerla por obra? Muchos tienen conocimiento de la Escritura, conocimiento de la palabra, pero ¿cuánto pueden poner por obra? ¿Cuánto de esa palabra puedo vivir? ¿Cuánto de esa palabra representa mi vida de fe? Eso es algo totalmente diferente. Y es lo que nos habla esta palabra o el mensaje para esta noche. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Dice esta palabra, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando se conviertan a Cristo, cuando se vuelvan a Dios, el velo les será quitado. Aún dice la palabra que cuando el Señor vuelva, mirarán a Él aquellos que lo traspasaron, dice la Biblia. Aquellos que no creyeron en Él. ¿Cuántas personas hoy dicen, es una mentira, eso del Evangelio es un engaño, eso de la vida de Jesús es toda una fantasía, no es real, no existe? ¿Y cuántas personas hoy abren la Escritura, pero están cegados? ¿Por qué? Porque dicen, leen a Moisés, pero tienen el velo en su corazón, tienen el velo en sus ojos, no pueden ver. Pero ciertamente, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En la antigüedad, en el viejo pacto, las personas tenían que llevar un animal para hacer expiación, y el sacerdote hacía expiación por los pecados del pueblo, hacía expiación por sus propios pecados. Había todo un ritual que tú puedes encontrarlo en el libro de Levítico. Todas las ordenanzas de Dios, de qué manera había que hacerlo. Pero luego, dice la palabra que en el momento que el Señor estaba allí en la cruz, y el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor sufrió ese momento de soledad, de la carga del pecado sobre su vida, de los pecados de toda la humanidad puestos sobre Él. Y en ese momento, Él dijo, Tetel está cancelado. Ha sido pagado el precio, ha sido pagado el precio del pecado por medio de la muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor allí en la cruz del Calvario estaba pagando el precio de tus errores y de los míos. Entonces dice la palabra que Él dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Y en el momento que el Señor muere, dice la palabra que el velo del templo se rasgó por la mitad, de manera que ya no necesitamos que el sacerdote pueda entrar del otro lado, sino que el Señor nos ha dado acceso a su gloria, a su bendición. Tú puedes ir y decir, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, de mis pecados, sálvame, aleluya, y aleluya. La gente regresaba golpeándose el pecho y diciendo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Dice la palabra, y en el momento que se conviertan, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántas personas hoy están veladas, están cegadas? Cuando se conviertan a Cristo, ese velo se quitará. Y entonces podrá verse esa obra de Dios en tu corazón. Y entonces serás guiado por el Espíritu de Dios y ya no por la carne, no por un sentir, no por los sentimientos, no por tu corazón, sino por el Espíritu Santo de Dios, que es quien escribe en el corazón, no en unas tablas de piedra, sino en tu corazón y en tu vida. De manera que ahora, voluntariamente, la ley está en nuestro corazón para servirle. Y tomamos los mandamientos de la ley, que no son contrarios, porque dice la palabra que el Señor allí en la cruz del Calvario clavó todos los mandamientos que nos eran contrarios en la ley. Pero todo lo que nos era contrario, no nos es contrario. Entonces, ahora está escrito en nuestro corazón para poder ponerlo por obra, para poder vivir conforme a la palabra de Dios. De manera que ahora puede reflejarse en nuestra vida ese cambio y esa transformación del Señor por medio de la palabra. Dios comienza a transformar nuestros corazones. Dios comienza a transformar nuestra vida. La palabra de Dios comienza a hacer una obra tal que la gente comienza a ver.
No es necesaria una carta de recomendación. No es necesario que alguno de ustedes diga cuál es la obra que Dios ha hecho con ustedes en este tiempo, porque sus vidas hablarán por sí solas. No es necesaria una carta, porque muchos han entendido, muchos han tomado el compromiso, muchos han creído la palabra de Dios para ponerla por obra. Muchos han dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí. Quizás no tengo, Señor, las cualidades, quizás no soy competente, pero si tú me llamas, entonces tú me darás lo necesario. Señor, si tú pones un llamado en mi corazón, tú me guiarás para poder hacer esa obra, para poder guiar a los hermanos, para poder enseñar a los que vienen detrás, para poder guiar a las futuras generaciones, para poder dejar un mensaje de esperanza, para poder sembrar en aquellas vidas que luego se levantarán. Cada día predicamos la palabra de Dios con la esperanza de sembrar en corazones que muchas veces uno no sabe cuál va a ser la bendición, o qué es lo que va a tomar, o qué es lo que va a recibir de aquellas vidas. Pero lo hacemos con fe, lo hacemos con esperanza, sabiendo que es Dios quien hace la obra, sabiendo que es Dios quien toca el corazón, que es Dios quien está escribiendo en tu corazón esa obra, de manera que ahora tú puedes cumplir la palabra de Dios escrita en tu corazón. No porque dices esto está mal y debo hacerlo, sino porque el amor de Dios comienza a transformar la Trinidad. Entender que Dios está obrando, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay personas que a veces llegan oprimidos, cansados, aún atados por situaciones en su vida, atados por medio de la brujería, atados por la depresión, sin poder cambiar de vida, sin esperanza. Pero cuando llegas a este lugar, cuando llegas al lugar de la bendición, cuando llegas al lugar donde el Señor y el Espíritu de Dios comienza a escribir en los corazones, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y las cadenas se rompen, y la tristeza y la depresión huyen de este lugar, y el Señor te hace libre. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Personas que en un momento de su vida estaban totalmente cautivos y decidieron acercarse a una reunión como esta. Siempre me acuerdo de una mujer, porque esta mujer estaba en situación de calle. Esta mujer tenía esquizofrenia. Había tenido que pasar en su vida por situaciones muy duras, muy difíciles. Pero llegó a la reunión, comenzó a escuchar la palabra, y en el momento de la oración esta mujer pasó al frente. Hacía años que estaba en esa condición. Muchas personas no podían creer su condición. Era una persona que obviamente por la vida que llevaba estaba retraída, no tenía contacto con muchas personas. Pero en el momento que comenzamos a orar, hay veces que las personas dicen: sabe, yo fui a un lugar, fui a otro, pero no pude cambiar de vida. Yo busqué a Dios, busqué el poder ser libre, busqué que las cadenas se rompieran, busqué que esto que pesa en mi corazón se fuera, pero no pude conseguirlo, no pude tener resultados. Pero sin embargo esta mujer se acercó, estaba en esa condición, en situación de calle, hacía años que tenía esquizofrenia, y eso muchas veces no le permitía ni siquiera levantarse del lugar donde estaba durmiendo, allí, en la calle. Pero aquel día Dios tenía un plan para su corazón, un plan para su vida. El Espíritu de Dios comenzaría a escribir en su corazón la palabra que transformaría su vida, la palabra que cambiaría para siempre su manera de ver la vida. Dios tenía un plan y un propósito con la vida de esta mujer, de tal manera que pasó al frente y el Señor comenzó a romper las cadenas, el Señor comenzó a traer libertad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Esta mujer luego habló conmigo y me dice: pastor, ¿sabe? Yo estoy en esta condición. Y en el momento que comenzaron a orar, sentí que algo se me arrancaba de la espalda. Sentí un dolor profundo y sentí que algo se rompía, se quebraba dentro de mí. Ya no tengo temor, ya no tengo miedo, ya no tengo la tristeza que traje, porque ahora me siento libre en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva criatura. ¡Aleluya! ¡Santo es Él! Si lo anterior
el conocimiento de la ley. Fue glorioso. De manera que, dice la palabra, que tuvieron que taparse, que no quisieron mirar a Moisés. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, dice la Escritura? Aquel que ahora está viviendo esa gloria de Dios. La palabra del Señor en sus vidas. Y por medio de la palabra llega el cambio para nuestro corazón. Hay personas que dicen, yo voy a la iglesia y hace tiempo que voy a la iglesia y mi vida no cambia. La Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si en esta noche está el Espíritu de Dios aquí, entonces te irás completamente libre. Así que estate seguro que hoy se romperán las cadenas. Hoy te irás libre de este lugar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que a cara descubierta comenzamos a mirar y la gloria de Dios comienza a reflejarse en nuestra vida. Ese cambio y esa transformación de la palabra en nuestro corazón comienza a ser un reflejo. Comenzamos a transformarnos en la imagen de ese Dios, de gloria en gloria, dice. ¿Por qué? Porque la Escritura dice así. ¿Cuál será el destino de los hijos de Dios? ¿Cuál será el camino de los hijos de Dios? Iremos de gloria en gloria, dice la palabra, de poder en poder, de bendición en bendición. El Señor nos llevará a un tiempo nuevo, a un tiempo de gracia. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Maravillosa es la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Comenzamos a mirar como en un espejo. La Escritura dice que la palabra es el espejo. Y por medio de aquella luz, en la antigüedad, los espejos no eran como hoy. Los espejos eran de metal, un metal pulido, donde las personas podían ver un reflejo. En donde tenían un mejor trabajo, por ahí podían verse un poco mejor. Pero no podía ser como los espejos de hoy. No tenía esa calidad. Pero al acercarse, al mirar a cara descubierta a ese espejo, por medio de la luz de Cristo, uno comienza a verse. Nuestra vida comienza a ser transformada por Dios. No el cambio que una persona tiene. ¿Por qué? Porque uno dice, tuve voluntad y dejé de fumar. Tuve voluntad y dejé la droga. Me lo propuse y lo conseguí. No está hablando de eso. Está hablando de una transformación. Está hablando de la gloria de Dios. Está hablando de aquello que comienza a reflejarse en nuestra vida. Dice la Escritura que la presencia de Dios comienza a hermosear el rostro. La presencia de Dios saca esa mirada de tristeza, esa mirada de abatimiento, esa mirada de dolor. Cuando comienzas a mirarte, dice aquí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma, en esa misma imagen de nuestro Señor. La palabra grabada en nuestros corazones, una vida cambiada, el reflejo de una vida diferente y la gloria de Dios en nuestra vida que comienza a reflejarse en nosotros. La paz de Dios comienza a reflejarse en nosotros. El amor de Dios comienza a reflejarse en nuestra vida. La esperanza, la fe comienza a reflejarse en nosotros. De manera tal que no es necesario que tengamos que publicar lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque somos como cartas leídas. Se puede ver claramente la obra que el Señor hizo en nuestros corazones. Se puede ver el gozo, se puede ver ese cambio y esa transformación. En aquella vida que antes estaba en una vida de drogas, en depresión, en vicios, o simplemente perdido, totalmente sin saber a dónde ir. Pero encuentra el rumbo, encuentra su lugar y comienza a verse. Y cuando tú comienzas a verte en la palabra de Dios, comienzas a ver los errores y comienzas a ver tus faltas y comienzas a limpiarlos.
Cuando el espejo está sucio, uno va a mirarse y quizás se quiere sacar una mancha, pero no es la cara, es el espejo. Hay que limpiar el espejo, pero la palabra no necesita ser limpiada. La gloria de Dios no necesita ser limpiada. Si hay algo que está mal, bueno, nosotros tenemos que limpiarnos. Pero dice la palabra que mirando todos a cara descubierta a ese espejo, comienza a reflejarse la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios comienza a transformar nuestra vida. Ese conocimiento de la verdad comienza a transformar nuestro corazón. Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocerás al Señor y serás transformado y serás libre por el conocimiento de Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando comienzas a ver esa gloria, y cuando comienzas a ver tu vida transformada por medio de esa gloria, dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria, de bendición en bendición, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, ¿quién hace esa obra en ti? ¿Quién es aquel que moldea esa imagen? ¿Quién es aquel que tiene el poder para transformar tu corazón, sino el Espíritu de Dios? Si hoy estás aquí, si hoy la palabra de Dios está tocando tu corazón, es porque el Espíritu de Dios está tocando tu vida. Para que puedas entender que sin importar si tienes las cualidades, si eres competente o no eres competente, aquel que quizás tiene un velo y abre la Escritura y no puede ver a Dios, y no puede ver la obra de Cristo, y no puede ver ese pacto, esa alianza que vino para rescatarnos, que vino para salvarnos, para darnos una oportunidad, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y para darnos una vida buena. El Señor dice, yo he venido para que tengan una vida en abundancia, una vida de bendición, una vida buena, dice Dios. Ese es el plan y el propósito que tengo para cada uno de ustedes. Pero es necesario que el Espíritu Santo de Dios comience a escribir en tu corazón, que puedas dejarte moldear por Dios. Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios, el trabajo que hemos hecho en ustedes ha marcado la diferencia, de manera que son ejemplo y son personas de fe que pueden reflejar la gloria de Cristo en sus vidas, pueden reflejar el amor del Señor, pueden reflejar en medio de su corazón bondadoso, puede verse la obra de Cristo en sus vidas, sin necesidad de palabras. Hay personas que necesitan decir, yo soy cristiano, pero hay otros que mirarán tu vida y dirán, hay algo especial en ti, hay algo especial en tu corazón. Es que he sido transformado por la gloria de Dios, he sido transformado por la presencia santa de nuestro Dios. ¡Aleluya! Santo es Dios. Transformados por el Espíritu de Dios, de gloria en gloria, se reflejará en nosotros la imagen misma, dice. Qué maravilloso cuando se puede ver en nosotros esa imagen de Dios, cuando se puede ver ese carácter de Dios, esa vida que ha sido cambiada, esa persona que tiene escrita en su corazón la ley para vivirla, no para ser esclavo, sino para ser libre. Porque este pacto no vino para esclavizarnos, sino para traer libertad. Hoy estamos sirviendo a Cristo aquí, no por una obligación, sino porque Él ha cambiado nuestro corazón, ha transformado nuestra vida. Ha escrito su palabra en el corazón. Y uno cada día busca acercarse a aquel espejo para mirarse y reflejar esa gloria de Dios. Que pueda verse ese amor de Dios en nuestro corazón. Que pueda verse aquella obra de Cristo que te lleva a acercarte al necesitado, acercarte al pobre, acercarte al que sufre, acercarte a los niños, acercarte a aquel que hoy está a punto de destruir su matrimonio, acercarte a aquel que está a punto de destruir su economía, o que lo ha perdido todo, o que está en la calle. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede escribir esa obra en tu corazón. Donde está el Espíritu hay libertad. Dios es Espíritu. Y donde está su Espíritu,
Ya no quedarás cautivo, ya no estarás en esa condición, ya no estarás preso. Quizás Satanás te puso en una cárcel de oscuridad, en una cárcel de amargura, de tristeza, de desánimo, de depresión, en una cárcel de vicios. Pero el Señor vino para romper todas las cadenas del diablo y para hacerte libre, para deshacer todas las obras del maligno, dice la Escritura. ¡Aleluya! Y aleluya. De manera que ya no tienes que tener temor, porque el perfecto amor echará fuera todo temor. Busca ese perfecto amor. Busca al Señor en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo escriba esa obra en ti. De manera que tú seas esa carta de recomendación. De manera que no sea necesario. Al mirar tu vida dirán, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha sido transformada su vida? De un hombre que estaba en vicios, en drogas, a ser un canal de bendición. De una persona sin futuro a tener esperanza. Solamente Dios puede hacer algo así. Solamente Dios puede cambiar el corazón de una persona a tal punto. Pero si en esta noche tú le entregas tu corazón al Señor, dice la palabra que el Señor quitará el corazón de piedra. No escribirá en piedra el Señor, sino que escribirá en un corazón de carne. Entonces el Señor hoy quitará ese corazón de piedra, dice la palabra. Y pondré en medio de ti un corazón de carne, un corazón donde mi palabra pueda habitar, un corazón diferente, un corazón lleno de la gloria de Dios. Esa es la obra que Dios quiere hacer en ti. Esta es tu oportunidad. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. De manera que al mirarnos a cara descubierta en ese espejo, se refleja la vida de Dios, la gloria de Dios en nosotros. Y eso es lo que debemos buscar. Que cada día el Señor crezca más en mí. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer. Y necesitamos menguar nosotros. Menguar nuestra vida, menguar el yo, menguar lo que yo quiero, para que Él pueda crecer en mí, para que pueda hacer su voluntad, para que pueda seguirle, para que pueda ir de gloria en gloria y su imagen se refleje en mi vida. De manera que las personas puedan decir, hay algo de Dios en ti. Hay una mirada diferente, hay una palabra de esperanza, hay un carácter distinto, hay algo de Dios en ti que no he encontrado en nadie más. Si el creyente pudiese acercarse a esa gloria, si pudiese grabar en su corazón la palabra y pudiese mirarse en ese espejo, entonces las personas mirarían. El Señor dijo, y en estos conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, dijo el Señor. En eso el mundo conocerá. Pero si no podemos amar a nuestro hermano, si no podemos limpiar nuestro corazón para quitar los celos, las contiendas, si no podemos sacar esas cosas que contaminan nuestro corazón, entonces ¿cómo podremos decir que amamos a un Dios que no vemos? ¿Cómo podemos decir que la imagen de Dios se refleja en mí cuando aún tengo odio, rencor en mi corazón, cuando aún no puedo perdonar, cuando aún sigo estancado en las mismas tonterías de siempre? ¿Cómo puedo decir que mi vida refleja esa gloria de Dios cuando aún no pude sanar lo primero? No pude entender lo básico, lo que Dios quería enseñarme. Es tiempo de que podamos volver nuestro corazón a Dios. Es tiempo que puedas dejar que Dios cambie ese corazón. Él comienza a escribir en ti, en ese corazón de carne. Y aquello que el Señor escribe en tu corazón marca tu vida para tomar un rumbo diferente. El mundo está cegado. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria del Evangelio de Jesucristo, para que no puedan ver ese plan de salvación, para que no puedan ver que Cristo vino a morir por la humanidad, para darles una oportunidad y para rescatarlos del pecado. La gente dice, no, vino para juzgarme, para condenarme. El Señor dice, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Él vino para salvar
lo que se había perdido. Él vino para buscar aquello que estaba extraviado y hacerlo volver al lugar de bendición. Hoy hay personas que se han apartado de Dios. Hoy el Señor te trae nuevamente a sus caminos, te vuelve a su corazón. El Señor te toma en sus brazos nuevamente para que puedas caminar con Él. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy llega por primera vez, o aquel que estaba apartado de los caminos de Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas abrir tu corazón a Dios, que puedas dejar que Él haga esa obra en ti, de manera que comenzará a reflejarse la gloria de Dios en tu vida y en tu corazón. Y serás una carta leída delante de Dios. Y no tendrá que ver con mis cualidades o con el trabajo que yo pude hacer, sino con lo que el Espíritu Santo me permitió hacer al momento de servirle. Somos siervos inútiles y hacemos la obra de Dios. Dios quiere cambiar tu vida. Es tiempo de que puedas entregarle tu corazón. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos, levantar una mano a los cielos si así lo deseas y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.